Estudiantes, profesores y trabajadores le exigimos al Gobierno Nacional en la mesa de diálogo que acabó de pasar dos cosas. Primero, insistimos en la matrícula cero, es decir, un subsidio que permita que las familias colombianas no tengan que sacar la plata de su bolsillo para pagar la matrícula, sino que sea el Gobierno Nacional quien respalde la educación como un derecho en el marco de esta crisis económica que ha generado la pandemia. Y dos, una adición presupuestal que permita apoyar el funcionamiento de las IES, de las instituciones de educación superior estatales, porque como ellas siempre se rebuscaban en el mercado la plata que el gobierno no les da para poder funcionar y el mercado está en crisis, la situación del sector de la economía colombiana es muy crítica, pues esto ha impactado las finanzas de las universidades públicas, quienes no han podido recaudar los mismos recursos que previamente resolvían pues para poder funcionar. Tanto así que, por ejemplo, la Universidad de Antioquia tuvo que adquirir un crédito por 36.000 millones de pesos para financiar su funcionamiento, o sea, pagarle a sus profes, trabajadores y servicios públicos, porque los recursos que el gobierno nacional le ha dado son insuficientes. Sin embargo, la respuesta del gobierno sigue siendo la misma que recibimos durante el 2020 y es que ellos se van a apegar a un plan que ya habían aprobado antes de la pandemia, que es el proyecto y la política de generación E, que surgió sin tener en cuenta que iba a haber una pandemia como COVID y una crisis económica como la que actualmente estamos enfrentando. Así que esto nos parece completamente insuficiente, pues porque si el gobierno cree que antes de pandemia se necesita lo mismo que se necesita después de la pandemia y en el marco de la pandemia, pues definitivamente es un gobierno desconectado de las necesidades de la población colombiana. Y esto es incluso peor porque solamente se van a asignar 97.500 millones de pesos para dividir entre las 63 instituciones de educación superior estatales, o sea, menos de un octavo de lo que vale la matrícula cero se va a dar para dividir entre todas las instituciones de educación. Esto muestra que es completamente insuficiente. Y además estuvimos investigando y según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, del Fondo para la Mitigación de la Emergencia Económica, el Gobierno Nacional solamente ha ejecutado el 42% de los recursos al 1 de diciembre. Es decir, que el gobierno sí tiene con qué asumir estas demandas del movimiento estudiantil, profesoral y de trabajadores.